Amigos, amigas, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a verificar si estamos en vivo. Sí, creo que ya estamos en vivo, Mm. contentos y entusiastas de compartir esta emisión con todos ustedes. Por supuesto, amigos y amigas, me complace hoy día conversar con un gran amigo. No solamente es un gran amigo, sino un extraordinario profesional que, bueno, tuve la oportunidad de conocerlo ya hace casi 30 años. Cuando estaba conduciendo los espacios de radio, tuve la oportunidad de conversar con el doctor José Luis Pérez Alvela y ya me estaba mencionando sobre la tremenda importancia de la medicina germánica y me despertó mucho mi curiosidad, ¿no? Y él me dijo, conversa con Eduardo Vera. ¿Y será el mismo Eduardo Vera que yo conozco? Decía yo. Yo pensaba que no, y resulta que cuando nos reencontramos ya hace más o menos. Ya ha pasado rápido el tiempo, más de 10 años. Resulta pues que era mi amigo Eduardo Vera, que bueno, gracias al doctor Pérez Alvela, pues nos reencontramos para conocer más sobre esta poderosa tecnología, herramienta. Bueno, ya nos dirá Eduardo porque él es el que sabe sobre este tema, sobre la nueva medicina germánica, así se le llamaba. Bueno, el título de esta conversación es El poder de la medicina germánica. Y vamos a empezar pues por presentar y saludar a nuestro amigo Eduardo y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por estar aquí con nosotros y aceptar esta entrevista. ¿Cómo te va? No, gracias, Fernando, por favor. Siempre será un placer conversar contigo. Sí, Gracias a ti. gracias. De verdad que me pone muy contento estar aquí contigo y bueno, pues es que realmente la medicina germánica abre nuestra mente en primer lugar, ¿no? O sea, de las tantas bondades que tiene es abrir nuestra mente porque nos hace ver la salud y la medicina de una manera nueva y diferente. Y mucha gente, a pesar de que ya sabe, hay mucha gente que también no sabe, Eduardo. Entonces, de repente sería bueno empezar por el principio, ¿no? ¿Cómo es que se inicia la medicina germánica y cómo es que ha tenido que romper una serie de barreras? Porque, pues obviamente, ante paradigmas que de pronto se rompen, hay personas que pueden tener resistencia. Cuéntanos un poquito, Así por favor. es. Sí. Bueno, tendríamos que remitirnos a la historia A ver, del vamos un sistema, poco, de la vamos un nueva poco. medicina germánica. Bueno, en realidad no es tan nueva porque tiene más de 40 años, ¿no? ¿Mm? Y prácticamente se inicia con una presentación del doctor Hammer, el descubridor de las 5 leyes biológicas, en la forma de una tesis a su alma mater, la Universidad de Tübingen, en 1981, y prácticamente desde esa época, más de 40 años, 42 años ya, Ujú. es que se tiene conocimiento de que existen 5 leyes biológicas y que la forma de abordar la medicina, tal cual se hace en cualquier nosocomio hospitalario, está errada. Ujú. Ujú. Ahora, cierto es de que en realidad el inicio de todo este descubrimiento se da con la muerte de su hijo, ¿no? De Dirk Hammer, en Ujú. 1978. Luego de la muerte de Dirk, él es asesinado prácticamente por un príncipe italiano, Víctor Manuel de Saboya. Por cierto, dentro de Ujú. poco se inicia un programa, una serie relacionada con este príncipe italiano en Netflix. Ah, interesante. Qué bueno. Netflix está promocionando la historia de este príncipe, ¿no? Ya. Claro, desde otra perspectiva, pero está involucrado en este proceso porque él mata al hijo del doctor Hammer, nunca pagó por ese crimen, y el doctor Hammer desarrolla un cáncer testicular, su esposa desarrolla un cáncer de mama, Ujú. también ovárico, y obviamente para él era claro, el suceso traumático que experimentó estaba íntimamente ligado al cáncer que padeció. Ujú. El Claro. doctor Hammer se sometió a un tratamiento convencional, se operó de este tumor testicular, pero se dio cuenta evidentemente de que había una relación. Entonces en 1981 presenta, ¿no?, un estudio amplio respecto a este fenómeno
pero la universidad nunca, digamos, ni siquiera se interesa en revisar Ah, los postulados que plantea, ¿no? claro. Entonces, desde ahí se inicia la historia de la nueva medicina y el doctor Hammer, con el paso de los años, ha hecho incluso correcciones a su propio eh, modelo de investigación y de aplicación, Claro. ¿no? Al sistema de la nueva medicina. De hecho, ya no se llama nueva medicina, Fernando. Seguro para ti Ujú. esto Sí. será Sí. extraño, ¿no? Es Pero, nuevo, es nuevo. pero sí, pero Claro, ya no se llama nueva medicina. claro. Ahora se llama Germanische Heilkunde, Ujú. ¿no? Que no tiene traducción al español, Claro. pero una equivalencia sería casi como ciencia curativa germánica, Ujú. aunque la palabra en sí no tiene traducción. Claro. Entonces, bueno, esa es la historia Ujú. a grandes rasgos de este sistema. Claro, por ejemplo, lo que ocurre, y no sé si se llamará todavía como conflicto biológico, ¿no? Es lo que se da de manera sincronizada en el órgano, en una rebanada del cerebro, y Así el es. aspecto emotivo o psíquico, vamos a decirlo así, es como que se une una serie de factores y obviamente lo que le ocurre al doctor Hammer y a su esposa está directamente relacionado con el evento, vamos a decirlo así, que desencadena un conflicto biológico. Un conflicto biológico, Claro, así que cualquiera lo puede experimentar, tú sabes. claro. Ujú. Porque todos a lo largo de nuestra vida hemos experimentado y experimentamos conflictos biológicos. Claro. Esto es un poco para diferenciarlo de lo que a veces uno puede decir, ah, es psicosomático. No es lo mismo porque ya el doctor Hammer hizo un detalle más puntual con respecto a lo que es el conflicto biológico. ¿Qué Así vendría a ser el es. conflicto biológico? Ven en tus palabras, Eduardo. A diferencia de una situación psicosomática Ujú. que se plantea de que un conflicto a lo largo de los años puede, por ejemplo, provocar el cáncer, pero Ya. a lo largo de los años, ¿no? Ujú. Aquí en la ciencia curativa, en la Germanische Heilkunde, en realidad es diferente, Ujú. porque un conflicto que experimentas hoy, digamos, te dicen que tienes cáncer Ya. y haces un conflicto, en este caso de pánico de la muerte. Eso en 2 meses Ujú. puede tranquilamente manifestarse en la forma de un cáncer pulmonar o un cáncer hepático. Ya. Bien, o sea, no tenemos que esperar mucho tiempo para que, entre comillas, el cáncer se manifieste orgánicamente. Claro, el conflicto biológico en este caso se da de acuerdo a determinado contexto, a determinada situación puntual, ¿no es cierto? Así es. Y se Y puede, acá, sí, sí, por favor, sí, por sí. favor. No, 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 dime, por favor. No, Creo que me estoy adelantando. no, está perfecto, sino que de repente uno puede adelantarse a, de repente, deducir qué tipo de conflicto biológico puede haber tenido la persona, ¿verdad? Así es. Y acá estriba una de las grandes genialidades del Dr. Hammer, porque si uno revisa la obra Ajá, del Dr. Hammer, se da cuenta que hay cantidad, cientos de ajá, conceptos verdaderamente geniales, pero uno de los que obviamente son más importantes es lo que se relaciona con la parte del matiz conflictivo, ¿no? De la naturaleza del conflicto y su relación con nuestra biología. ujú, Los biólogos han podido determinar que existen 3 grandes grupos de órganos ah, en función de su desarrollo biológico, ¿no? Por exacto. ejemplo, el aparato digestivo sería, digamos, el conjunto de órganos básicos, ¿no? eh, eh, digamos, fundamentales o principales, por ejemplo, para la toma de alimento. Ujú, Después existen órganos que le dan forma y le dan una base biológica y moral a ese ser. ujú, Ahí encontramos, por ejemplo, a los órganos del aparato locomotor, huesos, músculos, ujú, tendones, articulaciones. Y después están los órganos que le dan la calidad a los seres de territorialidad, la capacidad de, por ejemplo, establecer vínculos, lazos, jerarquías, ujú. y que básicamente, sobre todo, se lo relaciona con los animales más evolucionados en la naturaleza, los mamíferos, ¿no? Eso tiene que ver, Entonces, sí, claro, sí, 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 con etapas embrionarias, ¿no?
O sea, hay una primera Sí, etapa y tú has enumerado el orden, ¿no? ¿Verdad? claro. Y entonces, cada conflicto y según su naturaleza y según los mandatos biológicos inherentes a cada una de estas etapas del desarrollo evolutivo, entonces van a originar un impacto. Por ejemplo, un conflicto de pánico a la muerte genera un impacto a nivel de los pulmones, Ujú. que es un tipo de órgano básico, esencial para la vida, ¿no? Por eso también se le considera un conflicto de matiz arcaico. Ya. Pero también una persona se puede desvalorizar, Ujú, siente que no está a la altura de las circunstancias. No se siente un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, un buen profesional. Y eso tiene, obviamente, un matiz diferente. ujú. No Claro. va a afectar el aparato digestivo, sino más bien el aparato locomotor, los huesos o los músculos. Ujú. Y existe además, ¿no? O existen situaciones que tienen un matiz completamente diferente. Claro. Por ejemplo, la incapacidad de poder comunicarse Ya. o el hecho de no poder, por ejemplo, poner límites en tu territorio, que es un conflicto más simbólico. Y Ujú, eso afecta, por cierto, una capa embrionaria más moderna, en este caso el ectodermo. ujú. Y para ser más preciso, por ejemplo, el aparato urinario, ¿no? Una persona, por ejemplo, puede sufrir de incontinencia urinaria o puede sufrir de infecciones urinarias porque está experimentando un conflicto de esta índole. No puede marcar su territorio. Muy interesante. Eduardo, yo recuerdo que tú sacaste una publicación muy interesante y que incluso tuvimos la oportunidad de hablar en varios episodios en la radio sobre ese tema, ¿no? No le tenga miedo a las enfermedades. O sea, Así es. esta respuesta biológica no es necesariamente un asunto en que el cuerpo se pone en mi contra, porque normalmente uno tiene esa deducción. Es que el microbio, es que la infección, es que esto y lo otro, ¿no? Entonces, cuando tú, recuerdo que nos empezaste a compartir sobre la medicina germánica, empezamos a ver la enfermedad o empezamos a ver las dolencias de una manera muy Ujú. distinta. Así Esta es. respuesta es una respuesta biológica que no necesariamente es un ataque o una falla del organismo, ¿no? Porque eso sería bueno de repente tenerlo claro, ¿no es cierto? En modo alguno, claro que sí. Claro. Y precisamente acá también podemos apreciar un aporte sustancial, capital, dentro de lo que el doctor Hammer le ha brindado a la humanidad, que es precisamente el entender en primera instancia que la naturaleza, nuestra naturaleza orgánica jamás se va a poner en contra nuestra. Ujú, O claro, sea, la enfermedad no es un desorden, ni es un castigo divino, ¿no? Como se nos han hecho creer, lamentablemente, ¿no? claro. Entonces, en el ser humano subyace, ¿no? En su trasfondo psíquico, se encuentra presente ese miedo a la enfermedad que, ojo, no es un miedo reciente, es un miedo que viene de generación en generación. Claro, no, no es una cosa que se desencadena porque un día lo tuve y sucede. Puede ser algo que toma un tiempo para que pueda desencadenarse un síntoma. ¿Sería así? Sí, en algunos, dependiendo, ¿no? En Ya, algunos casos sí, puede tomar tiempo y en algunos casos no. claro. Normalmente, por ejemplo, sabemos, ¿no? En la ciencia curativa, Ajá. que los conflictos de tipo territorial sí, ¿no? Pueden tomar algún tiempo para manifestarse de una manera orgánica, ¿no? Por ejemplo, una persona que sufre un conflicto territorial porque siente miedo, ¿no? Que Ujú, le quiten el territorio, vamos a traspolarlo. De pronto alguien que en su trabajo no está del todo asentado y cree que alguien le puede quitar el puesto, ¿no? claro. Entonces puede tener una disputa con alguien a consecuencia de esta situación. Y eso en el tiempo puede crear, por ejemplo, en esa persona difonía, afonía, Ajá. ¿no? Problemas, por ejemplo, para poder, en este caso, dialogar, ¿no? Para poder comunicarse. En cambio, en el típico conflicto de pánico a la muerte o, digamos, el conflicto de inanición, cuando a alguien le dicen que está enfermo y que tiene pocos meses de vida, Ujú. eso, por ejemplo, puede provocar un cambio notorio, orgánico y fisiológico en el hígado. Por Y ejemplo, esto, sí, sí, muy interesante, Eduardo. Por ejemplo, si una persona
experimenta un conflicto biológico, se va al nosocomio, se va al centro médico, Ujú. y de pronto el diagnóstico, pues, visto por la mirada de cualquier persona, entre comillas, es un asunto grave, y de pronto se le comunica a la persona. Ya tiene un conflicto biológico de por sí por la manifestación de este conflicto, ¿no es cierto? Pero Así el es, diagnóstico pudiese añadir otro conflicto adicional. así es. Ajá. Y eso es precisamente la base de la metástasis, Ah, claro. porque, porque muchas veces alguien que de pronto resolvió un conflicto Ujú, de desvalorización, una profunda desvalorización, y presenta un cuadro leucémico. La ya, leucemia, sabemos en la ciencia curativa, que es básicamente la solución de un profundo conflicto de desvalorización. ya. Pero eso trae síntomas, trae signos, le duele la cabeza, pueden presentarse hemorragias, Ujú, ¿no? Le duelen los huesos, se siente muy cansado, muy fatigado. El paciente presenta cefaleas muy intensas. Entonces va a un nosocomio y le diagnostican leucemia, ujú, ¿no? Que entonces la leucemia es una enfermedad, una de las enfermedades más graves, ¿no? Entonces esta persona va a ser un conflicto. ujú. Normalmente un conflicto de pánico a la muerte, ¿bien? Y además puede ser un conflicto de inanición. O sea, se ven comprometidos, en este caso, los pulmones, el hígado, y obviamente el cuadro se agrava. Ujú. Pero eso, como te decía Fernando, ocurre porque lamentablemente subyace en la parte psíquica de nosotros, los seres humanos, este miedo a la enfermedad. Claro. Diferente sería que esta persona conociese estos principios, estas 5 leyes biológicas, la Germán y Gelkunde, y pudiese de pronto gestionar, ¿no? Afrontar el proceso de otra forma, Ujú, como lo hacen nuestros pacientes hace muchos años. claro. Pero el asunto, Eduardo, es que normalmente las personas frente a una situación de este contexto la ven de la única manera que hemos aprendido, ¿no? O sea, el sistema está funcionando y opera en relación a tener ya una definición de lo que significa tal cáncer, tal enfermedad, etcétera, ¿no es cierto? Así es, así Entonces, es. cuando yo recuerdo que tú nos compartiste esto de no le tengas miedo a las enfermedades, es como que comprendemos a profundidad lo que significa el conflicto biológico y lo que hace la biología también para supervivir, ¿no? Frente a Así una es. situación. Yo recuerdo que tú nos compartiste el ejemplo hace tiempo de la persona que, por ejemplo, la despiden en un centro de labores y que desencadena algo con respecto al hígado. A ver si nos puedes explicar, pero esta es una cuestión ya que se da por una cuestión de cómo es que la biología busca su supervivencia, ¿no? Sí. A ver si nos puedes Eh, explicar un poco, a ver si es que estoy en lo correcto, como lo he recordado. sí. Voy a tratar de ser sintético porque es toda Ya, una explicación, ¿ah? claro, claro. Cada órgano Sí. se manifiesta y presenta cambios orgánicos y fisiológicos de acuerdo a la observación que hizo el doctor Hammer. Ujú, El doctor claro. Hammer, porque esta ciencia es empírica, Ujú, pudo observar el comportamiento orgánico de todo el cuerpo, de ujú, los órganos, ¿no? Internos, externos, obviamente su fisiología. claro. Entonces, por ejemplo, cuando alguien experimenta un conflicto de inanición, como tú me Ya. dices, entonces, ¿qué sucede? El hígado comienza a crecer. En realidad lo que crece, crece porque la cantidad de hepatocitos, que son las células que le dan, que bueno, son las unidades básicas de este órgano, Ujú, comienzan a proliferar. claro. Proliferan y eso a la larga tiene un sentido biológico porque está intrínsecamente relacionado con la producción de bilis. Ujú, Y la bilis, en el contexto de la digestión, es básica para la emulsificación de las grasas. claro. La grasa, en un contexto nutricional, es prácticamente el alimento más importante. Ujú, Entonces, este conflicto de inanición hace que uno pueda asimilar ajá, mayor cantidad de alimento, ¿no? Porque se emulsifica y las células se dividen claro, en porciones más pequeñas, claro. de tal forma que se pueda alimentar a esta persona, a pesar que en el contexto biológico hay Ujú, carencia de alimento. claro. Ahora, ojo, esto
tiene bastante sentido en un contexto natural. Por ejemplo, esto le puede suceder a un impala, a un becerro, a un tigre, etcétera, Ujú. ¿no? Cuando su hábitat, por ejemplo, eh, presenta una anomalía, ¿no? No hay agua, no hay lluvia, eh, ¿no? Escasea el pasto, escasean las especies, ¿no? Para los predadores, pero en un contexto humano, o sea, tenemos que traspolarlo, ¿no? Claro. Entonces un ser humano puede experimentar una situación de estas, aún tenga la nevera, el frigider lleno de comida. Ujú. O sea, no se va a morir de hambre literalmente, pero el hecho, por ejemplo, que lo hayan sacado del trabajo, evidentemente le va a generar una preocupación Claro. y se Acá va a hay, manifestar en el cuerpo de esa forma. acá hay una gran diferencia de cómo es que normalmente se ve a la enfermedad y cómo es que lo plantea la medicina germánica, ¿verdad? Así es. Ahora, Ujú. mira, tú cuando nos volvimos a encontrar después de muchos años, la verdad que a mí también me sorprendió Sí, sí. en las conversaciones con el doctor Pérez Abela, que en algún momento manifestó mucho interés, ¿no? Por la nueva medicina, como tú Sí, sabes. incluso tuvimos la oportunidad de entrevistar a Urube, ¿no? Sí, sí, Que Isiaro trabajó Urube, claro, directamente sí. con La mano derecha del doctor mano Hammer, derecha del claro que sí, doctor Hammer, claro. estuvo en Ujú. Perú, claro que sí. Sí, Pero fíjate que en ese momento nosotros nos referíamos mucho al tema este del miedo a la enfermedad. ujú, Y claro. era algo correcto, Ujú, porque es necesario que la gente disponga de mayor cantidad de herramientas para gestionar adecuadamente su propia salud. Pero también nos dimos cuenta de que existe otro fenómeno, y este fenómeno, que es el fenómeno social, ¿no? Un capitalismo que a lo largo de los años se ha vuelto eh, ¿no? Terrible, o sea, ha aumentado tremendamente. Entonces, se han generado muchas anomalías de tipo social. ujú. Entonces, el ser humano en este momento, bueno, siempre en realidad, pero ahora se ha acentuado este fenómeno, eh, presenta una gran eh, eh, distonía, un gran problema en cuanto a su propia existencia. Ujú, O sea, la misma sociedad, la misma civilización y ujú. todo lo que le exige a cada ser humano hace de que las personas vean en este momento a la vida misma como insostenible. Una amenaza, ¿no? Realmente eso es lo que está pasando a Claro. medida que nosotros vemos estos cambios sociales, ¿no? Por ejemplo, en nuestros países de América Latina, la delincuencia, la inseguridad, ¿no? Crece de una manera tal que ya para la gente vivir, el hecho de trasladarse de un lugar a otro, es Claro. un peligro, Ujú, claro. ¿no? Sí. Entonces, el mismo estilo, la misma forma de vida, hace que actualmente los seres humanos eh, presenten varios tipos de conflictos Claro. de índole biológico. O Ujú, las guerras, ¿no? Lo que pasa en Europa, lo que pasó hace años con la pandemia, las vacunaciones, claro. ¿no? ¿Es un buen negocio generar conflictos biológicos? Porque yo me imagino, si bien es cierto, la ciencia oficial, bueno, hay muchos científicos obviamente que están reconociendo cada vez más la medicina germánica, pero el oficialismo, vamos a decirlo así, como que no lo reconoce, pero sí sabe de que este tipo de situaciones desencadenan conflictos biológicos. Así es. Claro. Sí, parece que siempre lo supieron. O Sí, sea, eh, las élites antiguamente sabían que era posible manipular a la población, ¿no? claro, claro. Yo recuerdo, digamos, estoy hablando hace, no sé, 40 años, ¿no? Que, por ejemplo, los diarios, los periódicos, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, El Comercio, Ujú, La República, El Expreso, que, bueno, claro, la prensa, ¿no? Que ya no existe ese diario, pero yo recuerdo mi papá lo compraba. Prácticamente todo lo que decían los diarios era como la Biblia, claro. Como sagrada verdad, ¿no? era sagrada, ¿verdad? Entonces, todo lo que decía un diario tenía que aceptarse, ¿no? Y nos hemos dado cuenta, ¿no?
en todo este tiempo que básicamente estos medios de comunicación, digamos, disminuían o destruían honras, no reputaciones, con fines que subyacían, ¿no? Claro. Fines que nosotros no podíamos ver. Pero claro, eso después se fue aclarando y ahora vemos realmente que todo es básicamente manipulación. Claro. Pero resulta que es probable que con el descubrimiento de esta relación entre conflictos biológicos y cambios orgánicos, que no son enfermedades, sino Claro. básicamente es una ayuda real de nuestro organismo para resolver un conflicto, es un Claro. tema que en algún momento también sería bueno eh, desplegar, ¿no? Explicar un poco mejor. Ujú. Entonces saben perfectamente que todo este clima de miedo, ¿no? Toda esta insuflación de falsas noticias o noticias que están relacionadas con el surgimiento de enfermedades contagiosas, por ejemplo, Ujú. saben que eso va a generar un efecto en la Claro. población, en las personas. Sí, sí, sí. Entonces, claro, y eso parece que se da a partir de los descubrimientos del doctor Hammer. O sea, Sí. están utilizando un conocimiento científico, comprobable, demostrable, para manipular o para maniatar aún más a la gente. Claro, o sea, ¿cómo es que ha ido haciendo raíces la medicina germánica? Incluso, bueno, hay tecnologías, entre comillas, que han adoptado los principios de las 5 leyes biológicas del doctor Hammer y les ha puesto otro nombre, ¿no? Incluso existe lamentablemente eso, ¿no? Pero bueno, Sí, obviamente que estás tú para aclararnos ello, para que las personas no se confundan, porque ya así pues a es. nivel mundial ha ocurrido este fenómeno, ¿no? De apropiarse y mezclar, ¿no? Lamentablemente perdiendo un poco y Sí, distorsionando, ¿no? La esencia. sí, lamentablemente esta es una realidad, pero aquí tiene mucho que ver, y eso se lo digo, por ejemplo, a mis alumnos, ¿no? A mis Claro. pacientes. El hecho de que se ofrece el sistema de una manera incompleta. Ujú, O sea, claro. el doctor Hammer, en sus textos, en sus libros, creo que debes tener, me Sí, sí, lo imagino, tengo. alguno de los libros, ¿no? Sí, Porque sí. creo que los compartí hace muchos años. Ujú, Entonces, él hacía hincapié en la relación entre cerebro y órgano. O sea, mira, este es un conocimiento que tiene mucha lógica y cualquiera lo puede confrontar consigo mismo. claro. Cualquiera lo puede, se puede dar cuenta, pues, ¿no? De que tiene un proceso, por ejemplo, una hipertensión, porque Ujú, experimenta un conflicto X, ¿no? De pronto tiene muchos problemas, ¿no? No puede gestionar sus problemas, siente que lo ahogan y eso está relacionado con un aumento de la presión arterial. Se puede dar cuenta, ujú, pero en un contexto terapéutico, científico, lo que marca la gran diferencia es la aplicación de técnicas que ujú, están asociadas, por ejemplo, al diagnóstico de programas biológicos, ujú, ¿no? A la precisión en el diagnóstico de los programas biológicos, por lo tanto, los conflictos. Y me claro, refiero a las tomografías cerebrales. claro. O sea, lo que nos diferencia de todos de todos estos sistemas, ¿no? Que Ujú, utilizan las 5 leyes biológicas. No quiero herir susceptibilidades. Yo entiendo que hay gente que te sigue y quizás inclusive estudian ello y lo ponen en práctica, ¿no? Además, o se dedican a ello. Pero lo que nos diferencia en relación a esos sistemas que no son Germanische Heilkunde o Nueva Medicina Germánica, es básicamente la utilización de la técnica de la radiología. Y claro. para ser más preciso, la tomografía computada. Eso es lo que marca una diferencia, Claro. Ujú. O sea, ¿no? en los estudios del doctor Hammer se dio cuenta que el conflicto biológico se puede verificar en el punto de Hammer, si no me equivoco, en el foco de Hammer, si no En me el equivoco, foco se de llama, Hammer. que es Sí, una rebanada específica que se da en el cerebro. claro. No sé si Es estará el bien dicho foco. el término rebanada. No, no, o sea, Sí. claro, en tomografía cerebral, Ajá, tomografía computada, antes se le decía TAC, ya. tomografía axial computarizada, pero ahora simplemente se le denomina tomografía computada, ¿no? Ujú, Entonces, la tomografía computada elabora una serie de cortes.
Ujú, Bueno, son en realidad 3 tipos de cortes, y en cada tipo de corte, por ejemplo, los cortes axiales, que son los que básicamente nosotros utilizamos para determinar el tipo de conflicto que puede presentar un paciente, en ese corte uno puede darse cuenta de qué conflicto puede estar experimentando o qué conflicto experimentó, ujú. qué tipo de combinaciones se pueden dar, porque cuando los conflictos impactan ambos hemisferios cerebrales, generan cambios en la personalidad de la persona, Claro, ujú, claro, ¿no? Entonces, eso básicamente solamente se puede hacer visualizando una tomografía cerebral. claro. Nada Resonancia más, no hay otra magnética nos forma. preguntan aquí si también puede ser. Resonancia magnética. No, lamentablemente no. ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla. El efecto de foco de Hammer Ujú, es una difracción de rayos X. En ya, una resonancia magnética, básicamente, hay movimiento a nivel molecular ya. de la parte, digamos, del agua, ¿no? Del cerebro, ¿no? Es un fenómeno relacionado con esta oscilación. Claro. En cambio, la tomografía computada es básicamente la irradiación de esta energía, estos rayos X en el cerebro, y eso va a provocar un fenómeno que se llama difracción. Ujú, Entonces, nosotros lo que vemos con los focos de Hammer es básicamente una huella difractográfica. ujú, O sea, por ya. ejemplo, Sí, sí, y sí. eso, Sí. Tuve la oportunidad que me mostraste que sale justamente como una huella o algo oscuro, ¿no? Yo recuerdo que lo veía y claro, ese es el llamado foco de Hammer, pero que se da de manera simultánea en el órgano y en el conflicto emocional, como sí, te decías, ¿no? o sea, el conflicto biológico, Ya. una persona que experimenta un conflicto biológico, ¿no? Algo que pone en peligro, Ujú, digamos, la manifestación o la ejecución, ¿no? El hecho de que una persona pueda ejercer, ¿no? Sus mandatos biológicos. Entonces, cuando una persona experimenta un conflicto de esta naturaleza, un conflicto biológico, eso va a generar un efecto en una zona específica del cerebro. El doctor Hammer desarrolló, ¿no? Esquematizó esto, desarrolló una cartografía del cerebro. Entonces, si la persona, por ejemplo, presenta un conflicto de pérdida territorial, la sacan de su centro de labores, ujú, o le roban, ¿no? O el banco de pronto, no sé, ejecuta una deuda, etcétera. ujú, Cualquier cosa que esta persona considera que es una pérdida de su territorio. Bien, entonces, eso va a generar un efecto en un área que el doctor Hammer ujú. determinó precisamente por los estudios que Claro, hizo. Porque claro. gran parte, Fernando, de los conocimientos que tenemos respecto a la Germanische Heilkunde, o antes, nueva medicina germánica, se debe a la radiología. Ujú, O sea, el doctor Hammer pudo darse cuenta, en primera instancia, de esta relación, ¿no? Entre el cerebro y el órgano, y también se dio cuenta de que los órganos, muchos órganos, corresponden a diferentes capas embrionarias. Quizás claro, esto sea sí. un poco difícil de entender para algunas personas, pero en la medida que uno va estudiando el sistema, se va dando cuenta de lo que estoy diciendo. Entonces, si una persona presenta un conflicto de pérdida territorial, Ujú, se va a notar en un área cerebral, para ser más preciso, claro. el lóbulo de la ínsula, en la ínsula, Ujú, derecha o izquierda, se va a notar una señal. Si la persona está conflictuada, o sea, digamos, una mujer se separa de su pareja y ujú, siente mucha tristeza por eso, ¿bien? ujú, Y tiene síntomas y no puede dormir y no puede comer, etcétera, ¿no? Entonces, se siente mal por esta situación. Ya, ujú. si esta mujer pasa por un tomógrafo, en la ínsula izquierda se va a poder apreciar una señal que tiene la forma de un círculo concéntrico. Es como una imagen del tiro al blanco, no sé si tú la conoces.
la debes conocer, ¿no? Entonces Claro, es un punto y alrededor un círculo y alrededor otro círculo, ¿no? claro. Y esto en realidad es un fenómeno producto de la difracción de rayos X. Ujú, Entonces ahí el terapeuta se puede dar cuenta del tipo de conflicto que está experimentando. claro, Entonces, y esto no es magia, claro. no es adivinación, no es esoterismo, para nada. Esto es ciencia, como dicen, pura y dura. Sí, Es decir, si una persona, por ejemplo, que presenta un cáncer, o presenta una enfermedad autoinmune, o presenta un problema psiquiátrico, si esa persona pasa por un tomógrafo, el terapeuta suficientemente entrenado en esta técnica ujú, va a poder determinar lo que está sucediendo con ese claro. paciente Ujú, y puede brindar una terapia adecuada, ¿no? Una terapia correcta para este caso en especial. claro. Entonces, eh, verdaderamente, como te decía, lo que nos diferencia respecto a otras técnicas es el saber aplicar esta técnica, Claro. Ujú. ¿no? Eh, y obviamente Darle eso, una lectura, ¿no? Y reconocer y acompañar, ¿no? En este caso. Eduardo, ¿tú nos podrías explicar brevemente sobre las 5 leyes, al menos enumerarlas, para que más o menos tengamos una idea? Porque las 5 leyes biológicas es la esencia, ¿no? La pauta con la que así se puede es. comprender la medicina germánica. Mira, son 5 leyes biológicas, ¿no? La base de la Germanische Heilkunde. Eh, a mí me gusta decirle, denominar la ciencia curativa germánica. Claro. La Germanische Heilkunde parece como que un seudónimo de algo, Sí. pero, o sea, los germánicos, digamos, eh, de pronto antiguos, ¿no? O rigurosos, Ajá. les gusta utilizar la denominación germánica Gercundia, y a mí también realmente, pero para efectos Ujú. didácticos, quizás no sea la expresión adecuada. Bueno, entonces, eh, bueno, este sistema está basado en 5 leyes biológicas, Claro, pero también está basado en la musicoterapia, claro. en la melodía arcaica. La melodía arcaica, ¿no? Son versiones Eh, hermosas. que Y cuando sí, nosotros conversábamos, el año 2011, ajá, 2012, no la conocíamos, ujú, no sabíamos en qué consistía. Yo escuché por primera vez sobre la melodía arcaica el año 2015. La puse en práctica ahí mismo, pero bueno, después me di cuenta que había cometido algunos errores, ¿no? Entonces, yo básicamente trabajo sin parar, ¿no? Sin cesar, ¿no? Sin interrupción, mejor dicho, con la melodía arcaica desde el 2018, ¿no? ujú. Y los resultados son increíbles, la verdad, Fernando. Bueno, pero las 5 leyes biológicas. Primera ley biológica, la ley de hierro del cáncer, ¿no? ¿Por qué se produce una enfermedad? En realidad no es una enfermedad, simplemente se activa un programa biológico por un conflicto. Claro, ujú, que de alguna manera Bien, lo hemos conversado, ¿no? sí. Ujú, Segunda ley biológica, que cuando resuelves un conflicto, ujú, ¿no? El organismo responde de una manera peculiar, particular, ¿no? ujú, Normalmente responde en la forma de síntomas. ujú, como lo hemos conversado también. También lo hemos conversado, ¿no? Y también hablamos del programa biológico con su línea perpendicular que divide el programa en 2 fases. Seguro Exacto. te debes acordar. Ujú, Tercera ley biológica, que hay varios tipos de estrés, porque hay diferentes tipos de conflictos, y según la naturaleza de los mismos, ¿no? Y el mandato biológico afectado va a afectar el hígado, el corazón, la piel, el ujú, cabello, ¿no? Etcétera, claro. ¿no? Una persona, por ejemplo, que extraña a su mascota porque se muere, se le comienza a caer el cabello. Ujú, Ese es un conflicto de separación, ¿no? claro, Bueno, entonces esa es la tercera ley biológica. ujú, La cuarta ley biológica es el papel de los microbios, ujú, que no eran los causantes de las claro. enfermedades, Ujú, sino más bien aliados, ¿no? En muchos claro. casos. Y la quinta ley biológica, que es una ley de referencia, una ley de referencia natural, ¿no? Eh, Porque es un modelo natural, en realidad. Cuando nos referimos a esta quinta ley biológica, Ujú, hablamos del sentido biológico de todos estos procesos. claro. Ujú, Entonces, el sentido biológico jamás había sido
dañar al ser humano o a un animal, sino todo lo contrario, proporcionarle o darle una prestación para que pueda resolver su conflicto. Excelente. Entonces ya, de alguna manera, todo lo que hemos conversado comprende las 5 leyes biológicas. Ahora, claro, ya que lo detalles, es como que vamos entendiendo cómo es que nosotros vamos operando y funcionando. Y es más, el solo hecho de escuchar todo esto nos da cierta calma, ¿no? Nos da cierta tranquilidad, nos da también apreciarnos no como que somos enemigos de nosotros, ¿no? Porque normalmente es como que el oficialismo, o mejor dicho, como se ve como paradigma la ciencia o la medicina, es como que a veces nos percibimos así, ¿no? Tiene que ver Bueno, así. sí, lamentablemente se conjugan, ¿no?, en este fenómeno los intereses económicos. Claro, Esto es algo que siempre ha ocurrido, lamentablemente. sí, es verdad. Quizás antes no se veía de una manera tan grosera, pero ahora sí realmente es algo que nos apena muchísimo, realmente, ¿no? Entonces, este es un conocimiento que solamente requiere de cualquier ser humano un poco de paciencia, ¿no?, y tiempo Claro, para entenderlo, porque hay que tomarnos nuestro tiempo. sí, No es algo que uno lo adquiere, ¿no?, o lo entiende instantáneamente. claro. Sí, 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 sí. Primero porque tenemos ese paradigma Ujú. de que la enfermedad es mala, ¿no? Hasta karma, ¿no?, es Sí, algo claro, negativo, ¿no? claro, claro, Entonces, ya, primero por eso, y segundo porque es un sistema científico claro. Es que verdad. uno tiene que asimilarlo, comprenderlo y ponerlo en práctica. Bueno, ahora conocemos un poco más sobre las 5 leyes biológicas, también conocemos un poco más sobre la melodía arcaica, que es una melodía hermosa. Yo también he tenido la oportunidad de conocer personas gracias a tu sugerencia de cómo es que pueden recuperarse más rápido. ¿Hay algún Ujú. secreto en la melodía? O sea, es como que acompaña a los ritmos biológicos. No sé si nos puedes explicar Sí, 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 brevemente, sí. Eduardo. Es un tema hermoso, muy bonito, la verdad, ¿no? Pero también es un tema científico, Exacto. ¿no? No es solamente que esta melodía arcaica sigue un patrón de proporcionalidad, Ujú, ¿no? Porque está relacionada con el número phi, está relacionado en sus divisiones, en ujú. segundos, con la serie Fibonacci, sino también se relaciona con un fenómeno físico relacionado con el sonido que se llama interferencia destructiva. Claro, La interferencia destructiva básicamente es lo que hace que la melodía arcaica sea eficaz claro. y los programas biológicos sean reducidos a a su mínima expresión, en caso los conflictos no puedan resolverse. E incluso la vagotonía, si es que el conflicto ya se resolvió, también se reduce a su mínima expresión, precisamente por este fenómeno de la interferencia destructiva. Bueno, yo invitaría a todos a seguir nuestros cursos o a buscar en Internet, ¿no? Claro, De claro. hecho, hay una persona a la que le debemos parte de esta explicación, porque lo de la interferencia destructiva es un aporte mío. Lo Claro. siento mucho, ¿no? O sea, yo esto lo vengo investigando hace 7 años más o menos y tengo que decir que es así. No he escuchado a otra persona que promueva la melodía arcaica referirse a este fenómeno. O de Claro. repente, bueno, no tuve la suerte de poder entenderlo de esta forma. Entonces, eh, tenemos las 5 leyes biológicas, la melodía arcaica, que es potentísima Ujú, porque acompañan el proceso biológico claro. de esta persona. Y también está la cuestión esta de las tomografías cerebrales. Ujú, claro. Em, Cuéntanos un poco, creo que vas a dictar un curso, Eduardo, a ver, Y sobre lectura de tomografía. Cuéntanos un sí, poquito. ¿Las personas pueden aprender a leer un poco ello? sí, A ver, mira, cuéntanos un poco. claro, claro que sí, con todo gusto, Fernando. Mira, yo considero que es preponderante que los estudiantes, los que están estudiando, los que están profundizando
en esta ciencia, en esta maravillosa ciencia, entiendan sobre el fenómeno de la formación de los focos de Hammett. Ujú. Esto no es baladí, no es que simplemente yo anuncio esto porque quiero llamar la atención. A mí lamentablemente se me ha atacado mucho porque algunas personas creen que a mí me gusta llamar la atención. Yo tengo espíritu científico en realidad. Me gustan las ciencias. ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿y a quién le tengo que pedir permiso para Claro, hacer lo que me gusta? Yo me siento motivado, y lo digo desde el fondo de mi corazón, a profundizar en esto para que las personas no pierdan el tiempo como lo perdí yo. Yo para entender este sistema, claro. a mí me costaron 7 u 8 años. Ujú. Y ahora una persona que entra o recién ingresa o recién aprende, lo puede entender en algunos meses. ¿Para qué va a perder tanto tiempo? Ya no Claro. estamos para perder el tiempo. Ujú. Exacto. Entonces, verdaderamente se hace necesario que todos los estudiantes conozcan este fenómeno, este proceso, que conozcan el funcionamiento cerebral, las diferentes partes del cerebro, su Ujú. fisiología, ¿no? Que sepan, por ejemplo, encontrar con los cortes precisos los focos de Hammer, Ujú. porque eso es lo que yo brindo en el curso, ¿no? Yo no, te repito, Fernando, y acá me da un poco de tristeza porque hay personas, inclusive que me buscan y me dicen, mira, quiero llevar el curso, pero no quiero que me identifiquen. O sea, es gente que enseña la Ujú. Sí, nueva sí, sí. medicina, Claro. pero, digamos, no sé si por prejuicio, no sé, realmente no podría decirte a ciencia cierta por qué no quieren que los vean, ¿no? Que yo les estoy enseñando algo. Sí, yo comprendo que el sistema es bastante abrasador de que como que ahoga, ¿no? Yo he percibido mucho eso porque estoy en medios y a veces hay personas pues como que quieren aprender un poco con perfil bajo, No, porque en realidad no sé por Fernando, qué, sí. Fernando, lo que pasa es que yo tengo que aclarar algo y esto es la primera vez que lo digo. Sería bueno que lo escuchemos, a ver. Es la primera vez que lo comento porque quizás hay una confusión aquí y bueno, no se han dado cuenta. O sea, cuando uno estudia ciencias, Ujú. ¿no? Esto pasa sobre todo con aquellos que no estudian ciencias Ujú. o no están familiarizados con ello. Claro. Uno tiene que ser humilde. Ujú. Si algo realmente te interesa, tienes que ser humilde y tienes que partir sobre la base de que no lo sabes. Claro, claro. ¿Cuál es el problema con ello? Ujú. O sea, no te hace ni más ni menos, Exacto. pero tú no puedes entrar a un estudio científico con arrogancia. ¿Cómo va a ser? Ujú. ¿Cómo Claro, una persona va ¿no? A priori, claro, va a asumir de que el orgullo te va a llevar a conocimiento? O sea, eso es imposible. claro. Eso no es así. Ahora, Quizás, sí. sí, 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 y quizás si me permites, Eduardo, también es como que lo que pasa es que la actitud o el pensamiento científico implica indagar e investigar. Y lamentablemente el implica indagar. sistema implica que es como que es unidireccional. Tú recibes la información. Y a veces como que los profesionales se han convertido en solamente manejar la técnica, pero no se dedican a indagar, a profundizar. Solamente es como que aceptamos, ¿no? Y claro, la ciencia es bidireccional, ¿no? Es como que La lo que yo ciencia es investigo, bidireccional. claro, y lo que yo recibo. Esa es una percepción personal, de repente también podría tener que ver eso, ¿no? Mira, Porque tú a eres mí, un por ejemplo, investigador, pues. Tú ujú, investigas y eso es, por ejemplo, una cualidad que tienes, ¿no? Que normalmente la actitud científica se confunde como que yo solamente recibo la información y acepto. no es así. Claro, y no es así, claro, por En lo supuesto. absoluto. Es En que, absoluto. como te digo, eso pasa quizás porque estas personas no están muy familiarizadas con los temas científicos. Exacto. Claro que hay sus excepciones, tipo Newton, ¿no? Claro, El hombre era un loquísimo, bueno, pero era un genio, pues, pero claro. nosotros no somos genios, pues. Genio es el doctor Hammer, por ejemplo, ¿no? O Newton, o qué sé yo, Hawking, pero nosotros no somos genios. Nosotros Ujú. tenemos que aceptar que no conocemos algo y hay que aplicar, ¿no? Este sistema bidireccional para verdaderamente asentar lo que vamos aprendiendo. Claro. Pero, por ejemplo,
en la misma historia de la ciencia, uno, por ejemplo, cuando ve, ¿no? Cuando aprecia, ¿no? La historia de Faraday, es una Claro, historia, pero hermosísima, claro. porque Faraday no era científico, formado académicamente, era un científico empírico, Ujú. pero llegó a un nivel tal que inclusive fue director de la British Society, ¿no? De Claro, la Sociedad Británica de Ciencias, no siendo científico universitario. claro. Ujú. O Maxwell, que es el que le da la base matemática a los descubrimientos de Faraday, Claro, que claro. era un ser extremadamente religioso, o sea, pero en una religiosidad en el buen sentido de la palabra, ¿no? No en el sentido este del fanatismo, que tanto Claro, daño le hace a la ciencia, por supuesto. sino en un sentido positivo, porque él siempre asumía de que era un ser minúsculo del universo, ¿no? Claro, Entonces, nosotros necesitamos preponderantemente, con urgencia, la humildad para aprender. No nos va a hacer más ni menos, porque finalmente este conocimiento nos va a permitir expandir la claro, Germania Kunde de una manera correcta totalmente. y nos va a permitir diferenciarnos, Ujú. ¿no? De otros sistemas que evidentemente no tienen ese matiz científico. Y ahora tenemos esta oportunidad, Eduardo. Podemos entonces estar en este curso que ofreces. Cuéntanos, ¿es para, va dirigido a un tipo de público? ¿Puede asistir público en general para acercarse más a la medicina? Eh, de preferencia, tienen que ser estudiantes de las 5 leyes Ah, ok, biológicas. perfecto. De Estudiante de la medicina. preferencia, Ajá. aunque estamos dando la opción a los estudiantes de las ciencias de la salud, de cualquier carrera de ciencias de la salud, medicina, Claro, enfermería, ¿no? Radiología, lo que sea, psicología, claro. Técnico de médico también. matricularse, Ujú. sí, puede ser técnico, médico también. Entonces se matriculan y les vamos a obsequiar un curso de 5 leyes biológicas Ah, para excelente, que vayan informándose acerca de qué se trata, ¿no? Estos principios, donde también incluimos la melodía arcaica. Entonces, excelente. reciben su curso de 5 leyes biológicas y después pasan a, digamos, al curso en sí, Conocer, ¿no? Para claro. poder integrarse. Y otra cosa, Fernando, antes de olvidarme, A ver. porque también se me estuvo criticando por los precios. Yo Ujú, quiero hacer una aclaración. Eh, de lo que me di cuenta es de que hace algunos años, yo brindo cursos hace algunos años, ¿no? ujú. Y tú eres fiel testigo, o sea, creo que una de las personas que más me ha conocido, sobre todo en mis inicios, ¿no? En la difusión, ha sido tú. Y tú Ujú. eres testigo de que nosotros prácticamente regalábamos el Sí, sí, conocimiento. es verdad. Sí, sí. Yo Muy el accesible. libro que tuve lo vendía a 10 soles, que es menos de $3. Electrónicamente lo regalo, el libro, ¿no? Y los cursos que brindábamos eran cursos, pero recontra accesibles a la Sí, gente. es verdad. Pero lamentablemente, de lo que me di cuenta después, era de que la gran mayoría no le prestaba la atención suficiente al estudio. Entonces, como a mí se me ocurrió, ¿no? Se me ocurrió vivir de esto, verlo como una profesión, entonces dije, bueno, voy a trabajar con las personas verdaderamente comprometidas. Y así como yo pagué mis $800 por asistir a un seminario, yo dije, bueno, habrá gente que también haga lo mismo. Pero después en el tiempo me di cuenta que habían personas dentro de la nueva medicina que me criticaban por los precios que tenían mis cursos. Ujú. Entonces, yo estoy eh, haciendo un paréntesis respecto a mi política. El curso que estoy brindando es para todos, o sea, no hay excusa, porque estoy ofreciendo una rebaja que es prácticamente es una rebaja del 70%. Es Wow. más, a los que Ujú, han tomado el curso ujú. anteriormente, por Anteriormente. respeto, Ujú. sí, porque hay personas que han tomado el curso, que han pagado el valor que yo, con lo que ofrecía el curso, a esas personas prácticamente se los estoy regalando, ¿no? O sea, les estoy Excelente, diciendo, excelente. vean, matricúlense de nuevo por esto, que no es nada, y van a seguir todo el curso, que es un curso de 24 horas académicas, que lo vamos a ofrecer durante todo el mes de septiembre, todos los fines de semana, en donde hago un repaso
a toda la neuroanatomía convencional. O sea, un libro de neuroanatomía, ¿no? Por ejemplo, este libro, yo tengo un libro no tengo varios libros en realidad, pero yo Ujú, tengo un libro que es de la Universidad Cayetano Heredia, ujú. que es la mejor universidad de medicina del Perú. Es un libro universitario. Entonces, este es el material para Excelente. estudiar la neuroanatomía. Después vamos a explicar todo lo que concierne a la radiología, ¿no? Radiología cerebral, Ujú. tomografía computada. Y después vamos ya a la neuroanatomía y a la radiología aplicada a la Germania Gercunde, para que no quede ningún tipo de duda para la aplicación de este sistema. Excelente. ¿Cuánto? Ahora, el precio, sí, dime, perdón. No, no, está perfecto. Solamente los detalles, la fecha, cuánto tiempo dura, el lugar, si es vía Zoom. Va a ser el curso va a ser en vivo, pero a través de Zoom. Claro. O sea, se pueden matricular estudiantes de toda Hispanoamérica. Es más, ese curso lo vamos a traducir. También lo Excelente. vamos a traducir al inglés para que se vuelva global. Eh, entonces, va a ser en todo el mes de septiembre. Ujú. Inicia, entiendo, a ver, dame un segundo que no me acuerdo bien, es el primer sábado de Ya. septiembre que inicia Ajá. y termina el último domingo del mes. O sea, todos los sábados y Todos los domingos, sábados. Ujú. todos los sábados y domingos de septiembre, nos vamos a juntar durante 3 horas sábado, 3 horas domingo, y vamos a estudiar, Ujú. ¿no? Eh, le voy a brindar a cada estudiante un programa para que él también pueda leer tomografías. El requisito que estoy exigiendo a cada estudiante es de que traiga una tomografía de sí mismo o de Ujú. un paciente o un familiar. ¿Para Sábado, qué? sábado 2 de septiembre sale. Sábado 2 de septiembre, ¿no? Sí. Ujú. Sí. Entonces, el sábado 2 de septiembre iniciamos, ¿no? Y mira, quiero decirte algo porque, o sea, se me criticaba primero por el tema de los precios. Después, yo recuerdo, pues, cuando... Sí, bueno, es que eh, siempre, es que como la medicina germánica estaba creciendo, eso creo que pasa naturalmente, ¿no? Pasa, pero y yo lo lo que pasa es que entiendo, ¿no? también es que yo cuando aprendí sobre bueno, las pocas cosas que aprendí contigo, porque es muy amplio la medicina germánica, realmente es que sí, rompe el esquema convencional, Eduardo. Y hay personas que no están listas para estas cosas. Me imagino que Sí, también tiene que ver eso, ¿no? Me sí. imagino. Pero es que verdaderamente, si, por ejemplo, cualquier profesional de la salud que es escéptico, Ujú. porque tú sabes, ellos dicen, no, que es mentira de que las emociones, porque así No, lo catalogan, ¿no? Las emociones provocan enfermedad. Eso es mentira, no hay forma como demostrarlo. Bueno, yo les quiero demostrar a esos profesionales que esto es verdad. claro, Por eso estoy pidiendo, es más, va a ser requisito indispensable que traigan una tomografía, al menos ya de un familiar, de un paciente, lo que sea, claro, ¿bien? Porque quiero que eso se verifique. claro. No es simplemente que yo lanzo acá un conjunto de ideas, ¿no? Conceptos, y ya después me voy y digo, bueno, ya les... No, 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 esto lo vamos a comprobar. Mejor con uno mismo, o en el peor de los casos con cualquiera de nuestro entorno, para que vean que esto es verdad. Claro, claro que sí. Sí, además, bueno, ya, eh, sí, realmente la medicina germánica es extraordinaria, Eduardo, te lo digo. Muchos profesionales de la salud siempre lo refieren en congresos, seminarios. Ujú. Cada vez más personas están adheriéndose. Es más, hay tecnologías que están apareciendo, toman la medicina germánica y le ponen otro nombre, o sea, ya se sabe realmente la tremenda importancia y yo creo que es obligatorio que todos aprendamos medicina germánica. Pero con las tomografías ya no se va a poder. O sea, Claro. uno puede tomar este conocimiento y hacer una ensalada Ah, exacto. y Sí, sí, sí. confundir, ¿no? Reciclarlo y lanzar otra cosa. Sí, es Pero con las verdad. tomografías no se va a poder. Sí, justamente por eso yo sostenía la línea que tú obviamente defiendes, manteniendo la pureza de lo que transmitió el doctor Hammer, ¿no? Porque Es eso importante es eso, importante básico. y siempre lo he defendido, como también mucha gente también se ha dado cuenta de la esencia
de la Ujú. investigación, ¿no? Y bueno, pues qué mejor oportunidad que aprender contigo, Eduardo. Tú eres la persona más indicada aquí en el Perú para aprender sobre ello, quizás uno de los más indicados en toda América Latina, en habla hispana. Así que bueno, pues totalmente recomendado, ¿no? O sea, me da gusto que realmente podamos conversar y que la gente pueda saber, ¿no? Yo realmente lo recomiendo totalmente. Y de verdad, pues va a ser un gusto estar ahí, ¿no? Mira, si hace mucho tiempo me deleitaba aprendiendo contigo, ahora pues con todos estos años que ahora sabes más, pues obviamente vamos a enriquecernos tremendamente. Así va a ser. Sí, lo considero verdaderamente una gran oportunidad, ¿no? Sí, oye, Imagínate una mujer, sí. una persona, porque esto lo puede aprender cualquiera en realidad, ¿Y a ¿ah? cuánta gente podríamos ayudar también, ah? Pero fíjate a ver Claro, que una mujer, a ver, que presente un sangrado uterino, ¿no? Y esta persona, esta mujer, se saca una tomografía y sale ahí el foco de Hammer en su respectivo lugar, ¿no? claro. Y va donde el médico y el ginecólogo le dice, no, mira, posiblemente tengas un cáncer. ¿Y por qué es el cáncer, doctor? No, porque por herencia, ¿no? Porque se heredado los genes del cáncer. Y la paciente le dice, pero ¿y no puede ser un conflicto biológico? No, eso es imposible, no hay forma de Sí, demostrarlo. pues, No, sí, sí es posible, sí, porque sí. vea, acá está el foco de Hammer. Ajá, Mire, ahí está. Entonces, o sea, a eso queremos llegar, claro. a ese nivel, ¿no? Entonces, bueno, ya depende de las personas, Sí, sí. pero si no aprovechan la oportunidad, bueno, ¿qué puedo Eduardo, hacer? Eduardo, ¿a qué teléfonos o qué dirección? Cuéntanos un poco los detalles ya. Muy bien, yo tomo este curso. ¿Cómo hago para averiguar? ¿Hay algún correo electrónico? Claro, también las personas que están en este Facebook, que es mío, pueden escribirnos y trasladamos también la inquietud, pero las personas que quieran comunicarse directamente contigo. Mira, Y de repente puedes dar tu número de celular, a ver, sí, me pueden llamar o escribir al al, WhatsApp también, o ¿no? escribir al WhatsApp, los que están en Perú directamente, ¿no? Claro. 917 Ya, 00 53 59. Repito, a ver, 917 00 53 59. Eso es para Perú. ya. WhatsApp, que es todo Todo el América mundo. Latina, España, más 51. Ujú. Más 51 917 00 53 59. En Ujú, realidad, yo no le voy a dar los informes. Los informes se los va a dar Cecilia. Yo les voy a brindar el número de ella, ujú. bien, para que ella les dé toda la información respecto al curso, el programa, ¿no? Tenemos un programa, el programa está listo, ya lo hemos compartido en los grupos que tenemos en WhatsApp. También en Facebook estás, también pueden buscarte como Eduardo Vera En Facebook, o me Instagram de puede, repente. sí, Eduardo Vera Portocarrero. Eduardo Vera Portocarrero, pueden buscarlo Vera también. Portocarrero, sí. ¿No? Ahí me pueden Y, encontrar y hacen todas las consultas que quieran. y pueden llamar o escribir si es que están en otra parte del mundo, 917-00-5359, ¿verdad? 5359. Y si están fuera de Perú, más Ah, 5. 51, Ajá. Que es el más código de cincuenta y Perú. uno, sí, ese es el prefijo de Perú, más 51 917 00 53 59. Excelente, Eduardo. Realmente va a ser una extraordinaria oportunidad. Realmente hemos aprendido muchísimo. Bueno, siempre aprendemos contigo mucho y obviamente vamos a aprender mucho más cuando estemos ahí presentes en este curso fantástico, lectura de tomografía, con Eduardo Vera Portocarrero, un amigo que conozco ya casi 30 años. Es increíble. Y realmente, pues, amigos y amigas, Eduardo es un excelente, un extraordinario profesional y de verdad que lo recomendamos totalmente. Así que ahí vamos a estar, Eduardo. No sé si quieres decir algo más, por favor. No, a ver no sé si tienes contacto aún con el doctor Pérez Alvela. Sí, 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 claro que sí. Vamos a ver si nuevamente retomamos contacto también para que A más ver, personas puedan, ¿sí? a ver si retomamos el contacto, porque quedaron muchas cosas pendientes, ¿no? Y Claro que sí. no sé, algo se podrá hacer. Yo creo que sí, de todas maneras. Bueno, Eduardo, te agradezco mucho. Gracias de verdad Gracias por a tu ti, tiempo Fernando, y gracias. gracias por haber accedido y otorgarnos tu tiempo, que es lo más importante, ¿no? Lo más valioso. Y por todo lo compartido también.
Gracias, Fernando. Gracias por tus palabras, y gracias por tu tiempo y por darme el honor de concederme esta entrevista. Estoy muy agradecido contigo. Gracias, de Y verdad. bueno, un abrazo a todos tus televidentes, ¿no? A toda tu gente, Y que es gracias, mucha en gracias. Perú, es mucha. Y Sí. gracias también a todas las personas que nos acompañaron por Zoom en vivo y también a todas las personas de Facebook también. Y vamos a colgar este video también en YouTube para que más personas puedan beneficiarse. Listo. Gracias, Eduardo. Gracias Gracias, a ti, Fernando. Permiso. gracias amigos. Este es Conciencia sin Límites y nos encontramos en la próxima emisión.